El politólogo venezolano Walter Molina escribió un artículo denominado Marco Rubio y la arquitectura de la transición venezolana. Explica el desmontaje de la estructura chavista. Lo leí a primera hora y me pareció acorde con lo que hemos querido explicar. Por eso es nuestro invitado el día de hoy. Walter, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Dania, por la invitación. Después de leer tu artículo y en base a lo que hemos descrito en esta primera parte del programa, me parece obligatorio empezar preguntándote, que lo dijo María Corina ayer, pero te lo pregunto igual, ¿tiene Marco Rubio el panorama claro con relación a lo que está pasando en Venezuela? ¿Tiene el conocimiento suficiente? Sí, sin duda alguna. Yo creo que Marco Rubio es de los dirigentes de Estados Unidos, por supuesto, sin duda alguna, pero diría que incluso a nivel mundial, que más claridad tiene sobre la situación en Venezuela. Fundamentalmente sobre la naturaleza del chavismo, lo cual me parece todavía más importante que la situación actual, ¿no? Porque la situación actual ya tienes informes de la CIA, informes políticos, informes económicos, informes petroleros, pero siempre hubo algo que faltó dentro y fuera de Venezuela, hasta que ahora tenemos esta realidad, ¿no? María Corina liderando, Marco Rubio como secretario de Estado, que era entender la naturaleza barbárica, criminal, terrorista del chavismo. Y Marco Rubio siempre lo supo. Ahora es secretario de Estado y ahora está liderando, porque ese es el trabajo que le ha encomendado el presidente Trump, todo este proceso que está ocurriendo en Venezuela. Y lo que dijo su comparecencia ante el Senado fue metódica, fue espectacular. O sea, hay realmente muy pocas personas con tanta claridad, pero además con tanta claridad de acción que la de Marco Rubio. Lo único que no dijo ante esa comparecencia es un tiempo exacto, lo cual tiene toda la lógica porque no podemos tampoco olvidar que todavía no ha pasado ni siquiera un mes desde que Maduro fue capturado. Fue lo único, quizás fue la carencia, no lo especificó, aunque dijo que quizá en 3 o 6 meses podía dar un panorama más claro. Pero también dijo que esto no era fácil, que esto no era un jardín de rosas, que esto, usó esta frase que me encantó, no era como sacar la cena del congelador, meterla al microondas y servirla, que esto tenía un proceso y unos pasos a seguir. Claro, absolutamente. Un proceso además que es nuevo, que es lo que está ocurriendo en Venezuela. Y Daniel, yo que estudio, parte de mi estudio académico son precisamente las transiciones, y cuando decidí estudiarlo hace muchos años era precisamente para poder entender cómo lograr una transición en Venezuela. Aquí han ocurrido demasiadas cosas novedosas, ¿no? Desde la transferencia de votos, ¿no? O sea, los politólogos, tú que has entrevistado muchos, decían: los votos no se transfieren. María Corina se los transfirió a Edmundo González, ¿no? Desde la primera tirana interina que haya hoy en la región, que es Delcy Rodríguez, porque eso es lo que es ella. Está administrando un poder, pero sigue siendo una tirana. El chavismo sigue estando ahí, no es que el chavismo se volvió democrático. El chavismo lo que está haciendo es agachando la cabeza ante Washington, pero son lo que son. Y además, un liderazgo como el de María Corina Machado, que logró lo que logró en octubre del 23, en julio del 24, pero además ahora internacionalmente, sumado por supuesto que esto es un agregado importantísimo que no estaba en los cálculos, que es el Premio Nobel de la Paz. Y por eso Rubio lo deja con tanta claridad. Esto tiene que ser un paso a paso. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos tiene la fuerza para sacar a la nomenclatura hoy del chavismo, la tiene, sin duda alguna. Y pone ahí a quien sea, a Edmundo González, presidente legítimamente electo, a María Corina o a quien sea. Si no hay un plan metódico que respalde eso, eso no va a perdurar en el tiempo. Y lo que quiere Estados Unidos, y lo que queremos nosotros también, es que esta transición sea perdurable en el tiempo, que genuinamente podamos lograr la democracia y la libertad en Venezuela. Y para eso hay que hacer ciertos procesos anteriores, que es donde estamos en este momento. Y para ello, Delcy Rodríguez puede ser útil. Delcy Rodríguez, el Rodrigato, es útil para este momento. Ahora, esa utilidad es finita y esa utilidad tiene un tiempo. La persona que es indispensable para el mediano y largo plazo es María Corina. ¿Hay quien duda, Walter, de que el fin de la crisis venezolana pasa por el fin de la tiranía?
Es decir, hay quien duda que Estados Unidos esté claro en esto. Yo pienso particularmente que no se trata de una coexistencia lo que se está planteando, sino de la utilidad del momento. ¿Tú qué piensas? Absolutamente. O sea, para empezar, esto no es una alianza entre el chavismo o lo que queda de chavismo o el rodrigato, ¿no? Porque además el chavismo ahora no es monolítico, ¿no? Diosdado sabe que Delcy traicionó, lo que pasa es que necesitan estar unidos para mantenerse por ahora. Pero no es una alianza entre este chavismo residual y Estados Unidos, no, para nada. Esto es cooperación, pero cooperación vertical. Esto es Washington llamando, dando las instrucciones en inglés y Delcy acatándolas y llevándolas a cabo en español. Eso es lo que está pasando ahora. Delcy no tiene efectivamente el poder, ¿no? Como lo tenía Maduro hasta hace 20 y tantos días. Delcy está administrando el poder. Porque si tú le tienes que decir a Estados Unidos, a Washington, estoy haciendo esto, y tienes que pedir permiso para hacer esto, y ellos te dicen, reforma la ley de hidrocarburos, que era una bandera de Chávez, y la reformaron, y después sale Rubio a decir, no es suficiente, y ya la han cambiado 2 veces para ver si a ellos les parece bien, entonces tú no tienes el poder, tú lo estás administrando. Y con lo que dices es así, no hay forma de que Venezuela, repito, perdurable en el tiempo, sea, digamos, tenga una buena economía, la migración cese y más bien que mucha gente vuelva, que el petróleo y los recursos naturales sean utilizados bien, que sea un socio además confiable para Estados Unidos y para el mundo occidental. No hay forma de que eso ocurra con el chavismo en el poder. Y el propio Marco Rubio lo dijo en su comparecencia ante el Senado. Ahora, repito, de él sí es útil para que ellos mismos se desmantelen. La que es indispensable es María Corina. La pregunta es, ¿será capaz el monstruo, toda esta estructura, de desmantelarse a sí mismo? Mira, yo creo que esa es una pregunta que todos nos hacemos. Yo creo que todo está planeado, ¿no? O el plan principal está elaborado con base en esa realidad, ¿no? Que sea el propio chavismo el que termine de desmantelar el sistema criminal que va desde el aparato represor, desde las alianzas con otras autocracias, China, Irán, Cuba y Rusia fundamentalmente, las alianzas con grupos criminales como la FARC, como Hezbollah, como el ELN, pero también el desmantelamiento del aparato cleptocrático chavista. Por eso van a Estados Unidos a administrar también el dinero del petróleo, para que no se lo sigan robando, ¿no? Es decir, es mucho el desmantelamiento que deben hacer. Yo creo que está todo planeado para que eso ocurra así. Ahora, ¿pueden hacerlo? Yo creo que es una pregunta válida. Yo creo que el Rodrigato, digo Rodrigato porque es eso, ¿no? Delcy y Jorge Rodríguez, yo creo que ellos aceptaron que eso lo podrían hacer, que eso lo deben hacer, porque ellos al final quieren es preservar su posibilidad política, incluso. Por eso Delcy también está encampañada, ¿no? Ahora, no sé si demás otros dirigentes, como Diosdado Cabello, como Gramco Arteaga, como Padrino López, bueno, están decididos a llevar a cabo eso también. Y yo creo que ese es un problema que tiene Delcy. Yo no quisiera estar en los zapatos de Delcy en este momento. Bueno, yo creo que una buena prueba o un buen ejemplo de lo que está señalando fue algo que ocurrió con Diosdado Cabello. María Corina Machado está prohibida en los medios de comunicación hace muchísimo tiempo. Pasó algo que nos sorprendió a todos. Un canal privado en Venezuela abre un avance para referir la reunión entre Rubio y María Corina Machado. En al menos 10 años había una noticia sobre María Corina. Posterior a lo que ven en pantalla, donde se habla y se da la noticia, interviene Diosdado Cabello. Pocas horas después, molesto, visiblemente molesto, y dice lo siguiente. Sin estridencia mediática, su figura se diluye. Sin titulares, simplemente desaparece. Escúchame, Venevisión. Escucha ahí. Sin estridencia mediática, su figura se diluye. Sin titulares, simplemente desaparece. Diosdado consideró estridencia mediática que un canal en Venezuela
informara sobre la reunión de Marco Rubio y María Corina Machado. Consecuencia, por supuesto, en la emisión estelar del noticiero del canal, la noticia no se reflejó. Diosdado es como una arandela suelta. Diosdado pareciera no entender lo que se está planteando. La pregunta es válida. Uno dice, bueno, ¿qué va a pasar con Delsa Solórzano o Andrés Velázquez, que están saliendo de la clandestinidad? ¿Va Diosdado a amenazarlos también y van a volverse a retraer? ¿Qué van a hacer con Cabello? Mira, yo creo que hay dos respuestas posibles. Una, seguir manteniendo una imagen del tipo duro, el tipo que amenaza, porque eso es lo que es él. Sin eso, Diosdado no es nada, ¿no? Diosdado solo es eso. Ese ha sido su papel durante los 27 años del chavismo. Pero quizás es eso, es un papel que tiene que cumplir, ¿no? Esperemos, por supuesto, este es el escenario mejor, el mejor escenario para nosotros. El otro es que esté decidido a ir hacia adelante y a entorpecer todo este proceso, viendo dos cosas. Uno, que si ya Delcy y Jorge traicionaron a Maduro, pues sería bastante menos costoso traicionarlo a él, ¿no? Y dos, que quizás es más fácil para otros dirigentes, Delcy y Jorge, pero también otro tipo de dirigentes, bueno, tratar de llegar a acuerdos y tratar de sobrevivir políticamente que hacerlo él, ¿no? Además, siendo alguien que tiene una recompensa en los Estados Unidos, ¿no? Recordemos que así como la tenía Maduro, la tienen él y la tiene Vladimir Padrino López. Si es así, Dania, yo creo que es un obstáculo. Y si es un obstáculo, yo creo que Estados Unidos lo va a tratar de solucionar. Yo hago siempre la comparación con esto. Viste una cosa que dijo Rubio, que no la dijo, que la dijo muy inteligentemente, como todo lo que dijo, pero tiene un porqué. Cuando dice, a nosotros el propio régimen de Delcy Rodríguez nos pidió ayuda para interceptar algunos barcos petroleros que salieron sin permiso. Él está diciendo, a mí me llamaron y me dijeron, mira, estos salieron sin mi permiso, me ayudas por favor y me los traes. Bueno, así como le pidieron ayuda con estos tanqueros, quizás le pueden pedir ayuda para otros obstáculos que tengan dentro del país. Por eso Rubio se reserva o expresa reserva cuando se le pregunta en el Congreso sobre una segunda acción armada. Y él responde, no creo que sea necesaria, pero nos reservamos el derecho de actuar. Exactamente, exactamente, porque además el chavismo, la naturaleza, por eso inicié esta conversación contigo hablando de la naturaleza chavista, ¿no? Su naturaleza es barbárica. Ellos no, yo recuerdo hace tiempo cuando decían, bueno, pero es que ustedes hablan de ellos como unos criminales, entonces anulan la situación política y esto no se soluciona así. Y yo decía, no, todos quisiéramos una solución política, pero es que esta no es la naturaleza del chavismo. Es un error no entender la naturaleza. Por eso ellos empezaron a entender con el único lenguaje que entiende la barbarie, y es la fuerza. Llegó el 3 de enero, llegó a Estados Unidos, les pegaron 3 bombazos a sectores militares, se llevaron a Maduro y a Cilia, y ahí empezaron a cooperar. Porque es el lenguaje que ellos entienden. Y por eso Rubio dice lo que dice. Yo no creo que sea necesario. ¿Por qué? Porque además Delcy está cooperando. Porque Delcy puede decir lo que sea, ¿no? Puede salir su meeting y decir, nosotros no recibimos órdenes de Washington. Pero como bien dijeron Rubio y la propia María Corina, después vamos a ver lo que hace, porque puede decir lo que quiera, pero si después del meeting llama a Rubio a pasarle tareas de todo lo que está cumpliendo o no, eso es lo más importante. Entonces yo sí creo que el hecho de que la fuerza todavía sea una espada de Damocles para el chavismo es importantísima. La fuerza de Estados Unidos, mientras ocurre también la fuerza que está creciendo todos los días dentro del país con la ciudadanía moviéndose. Eso que mencionas al final vale la pena hacer una parte con esto, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, con los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, estudiantes encarando a Delcy Rodríguez. Lo vemos también con los familiares de presos políticos. Es decir, la ciudadanía pareciera empoderarse cuando los familiares están allí 19 días de vigilia y siguen allí. Están ganando terrenos, están empoderando a los ciudadanos de nuevo en Venezuela. 100%, 100%. Esto es una bola de nieve, y Dania, que
que comenzaron, sí, los familiares de los presos políticos, que yo creo que son hoy el rostro principal de nuestra lucha, ¿no? Hablamos de libertad, y la primera libertad que debe ocurrir son la de ellos, la de los presos políticos, que también lo mencionó Marco Rubio, ¿no? Que además dio una cifra importantísima, 2000. Es decir, había un debate sobre si, bueno, los Estados Unidos están creen en las mentiras de Delcy y sus números. No, ellos saben perfectamente cuántos hay, dónde están y que tienen que ser liberados. Entonces, vuelvo al punto, las familiares de los presos políticos son el rostro de esta lucha, pero además los muy valientes estudiantes. A mí me impresionó, no porque no creyera que eso lo pudieran hacer, sin duda alguna son ellos quienes pueden hacer eso, pero me impresionó lo rápido que está ocurriendo todo, ¿no? O sea, cómo se volcaron, cómo fueron a ayudar a los familiares de los presos políticos, cómo le dijeron, Delcy está por aquí, fueron a increparla. Además, cómo se tiene que increpar a estas personas. Porque te decían, no, déjame hablar. Tienen 27 años los que no nos dejan hablar. Ellos nos tienen que escuchar y tienen que cumplir nuestras exigencias, que es la libertad de los presos políticos. Pero además muchos otros, ¿no? Están varios colegas tuyos, periodistas, súper valientes. Una gran amiga que tengo ahí, todos los días las veo en sus lives, ahí con los familiares de los presos políticos, los abogados, los defensores de derechos humanos. Eso es una bola de nieve que va creciendo en Venezuela, que va a tener un punto muy alto cuando María Corina Machado los empiece a acompañar ahí en el terreno. Ojalá y sea pronto. Walter, gracias por acompañarme. Es Walter Molina, politólogo venezolano. Gracias por estar en la tarde.